Empezaremos con la esporotricosis. ¿Qué es la esporotricosis? Pues va a ser una infección micótica granulomatosa crónica que va a estar causada por el Sporotrix schenckii. Este va a ser un saprófito común en el suelo, también se va a encontrarse en la madera en descomposición, en el heno y en el musgo, que va a ser endémico de zonas o áreas tropicales y subtropicales. Como se puede ver en la imagen, este va a afectar característicamente la piel y el tejido subcutáneo después de la inoculación traumática del patógeno. Además que esta es una mucosis subcutánea más notificada en el mundo. Y la esporotricosis extracutánea también es una mucosis emergente en pacientes infectados por VIH. Hablaremos un poco más de la epidemiología. Aproximadamente se presenta un caso por cada 1.000 personas en Perú y en Estados Unidos entre 200 y 250 casos anualmente. Y estudios moleculares recientes han demostrado que la esporotricosis schenckii es un complejo de al menos 6 especies clínico-epidemiológicamente. Dentro de esto, como va a ser un complejo, entonces se va a encontrarse aquí la esporotricosis albicans, la esporotricosis brasiliensis, que va a ser una especie emergente y altamente virulenta en Brasil, la esporotricosis mexicana, que se va a encontrarse en México, la esporotricosis globosa y la esporotricosis schenckii sensu stricto. Luego vemos acerca de la demografía. Eso se va a encontrarse básicamente, va a afectar a los agricultores y guardianes de los bosques, los jardineros, los labradores, las personas que están con las flores o floristas, fabricantes de papel, trabajadores de las minas de oro. ¿Cuál va a ser la causa de esta esporotricosis? Pues va a ser principalmente la esporotricosis schenckii, este complejo, ¿no? Que va a ser un hongo térmicamente dimorfo, como se puede verse en la imagen. La forma en los tejidos va a ser una levadura en configuración ovalada de forma de puro. Vive como saprófito en las plantas y además tiene una distribución a nivel mundial. ¿Cómo va a ser la transmisión? Pues la esporotricosis schenckii ingresa a la piel por implantación traumática, ya sea cualquier heridita que tienes o alguna espina contaminada, ¿no? Que puedes generar una astilla. Entonces, es el lugar de infección, ese foco de herida que va a entrar las tierras o va a entrar alguna lesión extraña que va a conducir de esa manera a la infección cutánea. También se ha dicho que, o en otras bibliografías dicen por zoonosis, pero es rara vez que es transmitida por ejemplo, por gatos o por una picadura de insectos, en este caso, o también puede ser por los armadillos. ¿Cómo es la patogénesis? Después de la inoculación subcutánea de este esporotricosis schenckii, se va a desarrollarse localmente y se forma una esporotricosis en placas y se puede extenderse en dirección proximal y ocasionar una linfangitis nodular, que más adelante lo veremos cómo es. Acerca de las manifestaciones clínicas, el periodo de incubación va a durar de 3 semanas. Esto va a fluctuar entre 3 días a 12 semanas después del traumatismo o daño que se ha producido en la zona de lesión. Y las lesiones son relativamente asintomáticas e indoloras. Es por eso que no se va a presentarse fiebres. Vamos a tener 3 tipos clínicos principales de esta esporotricosis. Por ejemplo, uno va a ser una lesión cutánea fija. Otro va a ser la esporotricosis linfocutánea, cutánea multifocal o diseminada. Y también tenemos la esporotricosis extracutánea o sistemática, que se produce por diseminación hematógena desde el sitio de inoculación primario, el ganglio linfático o más habitualmente por enfermedad pulmonar. Hablaremos de estos 3 tipos de manifestaciones clínicas. Empezaremos con la esporotricosis cutánea fija, en placa. Como se puede ver en la imagen, estas son lesiones asintomáticas, eritematosas, a manera de pápulas o papulopustulosas en la piel, en la zona de inoculación, varias semanas después que se haya producido la lesión. Puede crecer y formar una placa verrugosa, es por eso también que tiene el nombre de placa, o una úlcera con induración. Los ganglios linfáticos que drenan la lesión se inflaman y aumentan en tamaño, y eso se conoce como el síndrome chancriforme. ¿Cómo va a ser la distribución? Pues la lesión primaria es más frecuente en el dorso de la mano o en el dedo. Va a tener una placa fija. ¿Por qué se dice? Porque se va a encontrarse en la cara, en los niños, y en las extremidades superiores en los adultos. Luego tenemos otro tipo de manifestación, que es la linfangitis nodular, que va a seguir esto una extensión linfática proximal desde la zona de inoculación.
Se forman nódulos eritematosos en los linfáticos interpuestos y se puede indurar, volverse nodular o engrosarse. ¿Cómo va a estar distribuido esto? Es un nódulo de inoculación en la mano y en el dedo con linfangitis nodular que se extiende en sentido proximal sobre el brazo. Como podemos ver en las imágenes, la primera imagen es una esporoticosis de tipo linfangítico nodular y acá ya también va a ser una esporoticosis de tipo linfangítico pero crónico. Ya se puede ver que se extiende sobre los linfáticos, sobre el linfático proximal. La siguiente manifestación es la esporotricosis diseminada, que a partir de la esporotricosis pulmonar se disemina por vía hematógena a la piel. También esto puede afectar a las articulaciones, a los ojos y a las meninges. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Pues principalmente es por sospecha clínica y por aislamiento del microorganismo en cultivo. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial? Pues de la linfangitis nodular va a ser el Mycobacterium marinum, la nocardia brasilensis, la leishmania brasilensis también, y dentro del síndrome sancriforme, como les había dicho, que va a ser en sí una lesión ulcerosa en la zona de infección primaria, que se va a acompañarse del crecimiento de los ganglios linfáticos regionales. Aquí vamos a ver que el diagnóstico diferencial es con la sífilis, la nocardiosis, la tularemia cutánea y el carbunco cutáneo. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues la resolución espontánea va a ser extremadamente rara y la mayoría de los pacientes es por eso que van a requerir un tratamiento. Y el tratamiento efectivo va a ser el traconazol, que va a ser preferido justamente para tratar las esporotricosis cutáneas y la linfocutánea. También se puede darse la terbinafina, que tiene efectividad en formas cutáneas, aunque su uso puede ser secundario comparado con el itraconazol. La anfotericina B se reserva para casos severos, diseminados o extracutáneos, cuando el paciente va a estar en graves condiciones. Y también otros azoles, aunque no es tan efectivo como el itraconazol, tenemos al voriconazol y el posaconazol. Siguiente tenemos a la histoplasmosis, también es llamada la enfermedad de Darling, la enfermedad tiene varios nombres o varios sinónimos como la fiebre la fiebre de la valle de Ohio, que se va a encontrar justamente ahí diseminado. Pues esta histoplasmosis va a ser una infección micótica granulomatosa sistémica que va a ser causado por un hongo dimorfo que va a ser denominado o llamado el histoplasma capsulatum, que este va a afectar al hombre y a los animales. Se adquiere esto por inhalación de las microconidias que se van a encontrarse en el suelo, que más adelante veremos cómo es la transmisión. En la epidemiología de la histoplasmosis, está considerada una infección endémica en muchas regiones tropicales y también subtropicales, por ejemplo, en América Latina, en ciertas zonas de África subsahariana, Asia oriental, algunas partes del estado de Estados Unidos, como los valles de Ohio, por eso es que también su nombre es fiebre de los valles de Ohio o enfermedad de los valles de Ohio, y Mississippi también está extendido por el continente australiano. Vamos a ver que la etiología van a existir dos variantes patógenas de histoplasma para el humano. Tenemos al histoplasma capsulatum, que va a producir o que se produce de forma clásica la histoplasmosis, y también la histoplasma capsulatum duboisi, que eso se va a encontrarse o se presenta en África. Vamos a ver que tiene un dimorfismo este histoplasma, ya que va a depender de la temperatura. Si este histoplasma se va a encontrar a temperatura corporal, va a estar en forma de levadura, pero si va a estar en una temperatura ambiental, ya sea de 25 grados, esta histoplasma va a estar en forma de moho. Y además vamos a ver que los murciélagos son los portadores del hongo en su tracto gastrointestinal y también las aves lo portan en sus plumas, pero no lo afectan tanto a las aves, ya que como va a estar en las plumas, va a estar a una temperatura de 40 grados, entonces no va a afectarlo. ¿Cómo va a ser el medio de transmisión? Pues vamos a ver que primero va a haber, ¿no?, que se va a encontrar el histoplasma capsulatum, va a vivir en el suelo contaminado con excrementos de aves o de murciélago. Vamos a ver que cuando hay una disrupción, ¿no?, cuando el suelo o material contaminado se va a remover o se va a excavarse, es donde va a haber estas microconidias, que como vamos a ver todo esto es la hifa, y estas microconidias son las que van a aerolizarse, o sea, van a entrar al aire,
y de esa manera es donde se va a producirse la inhalación de las esporas, principalmente estas microconidias suspendidas en el aire, inhaladas y van a alcanzar hacia los alvéolos pulmonares. Aquí vamos a tener que dentro de estas se van a encontrarse los factores de virulencia que van a ser la histoplasmina y la fosfoinositol. Entonces, cuando estos llegan hacia los alvéolos pulmonares, van a cambiar de forma, o sea, el dimorfismo, ¿no? Entonces se van a convertirse en levaduras que puedan sobrevivir dentro de los macrófagos, o sea, de las células del sistema inmune, y pueden generar luego una diseminación. Las levaduras que van a sobrevivir dentro de los macrófagos pueden diseminarse por vía linfática o ya sea por vía sanguínea. Entonces es de esa manera que van a afectar a otros órganos, ya sea el hígado, el vaso, la médula ósea, las mucosas y también la piel. Vamos a ver que también pueden generar lesiones granulomatosas, cavitaciones, inflamación y también fibrosis. Y vamos a ver que en individuos inmunocomprometidos esta diseminación va a ser muy frecuente y va a causar formas más graves de esta enfermedad. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues vamos a ver que esta infección pulmonar primaria se va a acompañar o va a ser seguida de reacción de hipersensibilidad, como es un eritema nodular, eritema multiforme. También va a presentar infección cutánea, como pápulas, nódulos eritematosos, como se puede ver en la imagen, necróticos, va a tener un aspecto necrótico o hiperqueratósico. Esas lesiones papuloescamosas pueden ser similares a las psoriasis en gotas. También otras formas de lesiones tenemos como pústulas, pápulas acneiformes, úlceras necróticas, placas vegetativas, paniculitis, infiltración difusa de la piel, como se puede ver en la imagen. También va a generar lesiones bucofaringeas, nódulos, vegetaciones, ulceraciones dolorosas del paladar blando, también dentro de la bucofaringe, en la epiglotis, en el vestíbulo nasal. Todo se puede ver, como se puede ver en la imagen, está extendido, está diseminado en la piel. Y también enfermedad diseminada, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía. ¿Qué pasó? ¿Se me puede escuchar? Sí. 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 Tenemos enfermedad diseminada también, la hepatoesplenomegalia, linfadenopatía y meningitis. Dentro, ¿cuál va a ser el diagnóstico? Pues la sospecha clínica que se confirma mediante el cultivo microbiológico y el aislamiento. Esto va a ser el gol estándar para el diagnóstico de histoplasmosis. También se puede considerarse a pruebas de antígeno, detección de antígeno de histoplasma. Se pueden utilizar ensayos inmunenzimáticos como el ELISA y EIA, para detectar antígenos de histoplasma en orina o en el suero, y también es útil principalmente esto en formas agudas o diseminadas, y también en pacientes inmunocomprometidos que no desarrollan adecuada respuesta a anticuerpos. Y su diagnóstico diferencial es con tuberculosis miliar, la coccidiomicosis diseminada y la criptococosis, que más adelante veremos, la leishmaniosis y el linfoma. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues el tratamiento antimicótico sistémico va a ser una infección, ya que va a ser una infección potencialmente mortal y meningia, se utiliza la anfotericina B por vía intravenosa. Y cuando la infección no es potencialmente mortal, se puede utilizarse el fluconazol por vía oral, 800 miligramos al día durante 12 semanas, y también puede estar considerado el itraconazol oral, 400 miligramos 2 veces al día durante 12 semanas. Viendo la profilaxis secundaria, como puede ser, por ejemplo, en la infección por VIH, sin reconstitución inmunitaria, se utiliza el tratamiento es el itraconazol, pero en dosis de 200 miligramos al día, o también se puede darse el fluconazol en dosis de 400 miligramos al día. ¿Cómo va a ser la prevención? Pues principalmente usar prendas protectoras cuando se trabaja en zonas contaminadas, con deyecciones de aves o principalmente los murciélagos. Hablemos de la criptococosis. Eso va a ser una micosis ocasionada por las especies del complejo Cryptococcus neoformans. Ya pues vamos a ver a dos tipos, el Cryptococcus neoformans y el Cryptococcus gattii. Esa va a ser una infección pulmonar primaria cuando hay defectos en la defensa del hospedador, ya sea por diseminación hematógena a las meninges y a la piel. El Cryptococcus neoformans, vamos a ver que son levaduras de serotipos A, B, C y D, que producen infección en el ser humano.
Se va a hallarse en el suelo, también en deyecciones secas de aves, es ubicua a nivel mundial. Entonces, la cápsula del polisacárido es el principal factor de virulencia de este Cryptococcus y constituye la base para las pruebas de antígeno. Vamos a ver un poco de la epidemiología, pues eso se va a reportarse a nivel mundial, aproximadamente 1 millón de casos de criptococosis al año, lo que resulta aproximadamente unas 625.000 muertes. La incidencia de infecciones criptocócicas ha disminuido en los últimos años, ¿no? En las últimas 2 décadas, principalmente por los avances de la terapia antirretroviral que se da. La criptococosis neoformans generalmente se va a asociarse con infecciones en pacientes inmunodeprimidos, mientras la criptococosis Gatti se va a asociarse con infecciones en pacientes inmunocompetentes. Le vamos a ver cuáles son los factores de riesgo que tienen la criptococosis. Principalmente el principal es la vía de infección por el VIH. También el uso crónico de terapia inmunosupresora, la presencia de neoplasias, algunas malignidades hematológicas, los trasplantes, enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, sarcoidosis y en general todas aquellas entidades que van a deprimir el sistema inmune. Y el 13% de los casos a veces no se identifica el factor de riesgo predisponente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Podemos ver acá las lesiones cutáneas, ¿no? La principal característica, que como se puede ver en la imagen, son las lesiones cutáneas, pero estas van a ser asintomáticas. Puede afectar al sistema nervioso central, generando también cefalea un 80% y confusión mental. También en la mucosa oral se va a presentarse los nódulos, las úlceras, van a generarse pápulas o nódulos con eritema circundante. La lesión puede romperse y también exudar un líquido mucinoso. Y en las personas que tienen infección por VIH, las lesiones se van a presentarse con más frecuencia en la cara y en la piel cabelluda, en el cuero cabelludo, más cerca del cuero cabelludo. Las lesiones también son similares al molusco contagioso que se presentan en la infección del VIH. Y la celulitis criptocócica se parece a la celulitis bacteriana, es decir, la placa eritematosa es caliente, hipersensible y edematosa en la extremidad, posiblemente múltiples zonas no continuas. Acá se puede verse una imagen diseminada, ¿no?, de criptococosis, donde van a mostrarse múltiples pápulas y el color es el mismo color de la piel y esa persona tiene un VIH avanzado. ¿Cuál es el diagnóstico? Principalmente requerimos de un examen directo y cultivo, ¿no? Tenemos al líquido cefalorraquídeo que va a constituir una muestra de elección para el diagnóstico. Además se puede observarse en esputo, también en lavado bronquial, en sangre, en sudados de las úlceras mismas, en material purulento y secreción prostática. También se puede requerir una de histopatología. Mediante biopsias, el diagnóstico se hace con medio de coloraciones de rutina, como es la hematoxilina eosina o el ácido periódico de Schiff, y se observan las levaduras rodeadas de cápsulas, frecuentemente con una mínima inflamación. O también podemos pedir pruebas inmunológicas, que estas van a determinar la presencia del antígeno capsular de Cryptococcus en el líquido cefalorraquídeo o en el suero con el empleo de partículas de látex sensibilizadas con anticuerpos contra el Cryptococcus neoformans. También se puede utilizar la prueba de inmunoenzimática, que es la ELISA, y es más reciente, con una prueba inmunocromatográfica de flujo lateral. El diagnóstico diferencial, esto puede confundirse mucho con una infección por acantomoeba, un carcinoma de células basales, ¿no?, como se puede ver en la imagen, en una histoplasmosis, lipomas, un molusco contagioso principalmente que va a ser característico en personas que tienen VIH, en una neumonía de neumocistigiosis, sífilis, toxoplasmosis y tuberculosis. ¿Cuál es el tratamiento? Pues vamos a aquí requerir de una profilaxis primaria. En algunos centros se va a administrarse fluconazol a las personas infectadas por VIH o SIDA, estos cuando tienen cifras de linfocitos de CD4 positivos bajas y se reduce la frecuencia de inyección diseminada, pero no hay ningún efecto sobre la tasa de mortalidad. El tratamiento acerca de la meningitis se utiliza anfotericina B durante 2 a 6 semanas, esto dependiendo de la gravedad. Hay algunos casos que no son complicados, que solamente necesitan de 6 semanas
Ajá. Luego tenemos a infección limitada a la piel. El fluconazol se utiliza en dosis de 400 a 600 miligramos al día y también el itraconazol en dosis de 400 miligramos al día. Y también requerimos de una profilaxis secundaria en caso de personas que tienen infección por VIH sin reconstitución inmunitaria. Se administra profilaxis por vida con el fluconazol en dosis de 200 a 400 miligramos al día, o también se utiliza el itraconazol en dosis de 200 a 400 miligramos al día. Gracias. Bien, bien, continuando, vamos a hablar ahora de la cromomicosis, ¿no? La cromomicosis antes se llamaba la ficomicosis cromoblastomicósica. Esta es muy común. Se presenta o se caracteriza principalmente porque dentro de esa estructura, como ya lo vamos a estar viendo, presenta un pigmento oscuro. Se presenta en el suelo, en la madera y en la vegetación. Entonces, al hablar de la cromomicosis, vamos a decir que esta es una micosis profunda, la cual se produce por hongos pigmentados de la familia Dermataceae, que se caracteriza por la presencia de nódulos, lesiones verrugosas y atróficas que predominan en un clima tropical y subtropical. Dentro de su forma parasitaria, presenta células fumajoides, y el agente causal más común es el Onsecae pedrosoi. Esta infección, por su complejidad y por su severidad, puede producir una desconfiguración o una desfiguración y lesiones cutáneas verrugosas que se extienden lentamente a las zonas adyacentes. Eh, es causa de desfiguración y discapacidad, y en casos raros puede producir cáncer de piel. Dentro de la imagen podemos ver, ¿no?, cómo la cromomicosis ha afectado el pabellón auricular del paciente, generando una descamación y una ulceración con bordes irregulares. También se observan puntos negros en alguna parte, en la parte inferior de esto, ¿no?, del pabellón auricular, y también hacia la parte posterior del pabellón auricular. Siguiente diapositiva. Bien, dentro de la epidemiología, esta es una enfermedad ocupacional. Generalmente afecta a personas que están predispuestas a climas tropicales y subtropicales. No se transmite de persona a persona, pero generalmente se contagia a la persona cuando tiene exposición a material contaminado. Existe mayor predominio en las personas con trabajo agrícola, ya que son el mayor grupo de personas afectadas. Y esta es una enfermedad cosmopolítica. ¿Qué quiere decir? Que es prevalente en todo el mundo. El agente causal suelen ser los hongos negros con bajo poder patógeno y termosensibles. Aquí tenemos una serie de hongos los cuales causan, ¿no?, la cromomicosis. Dentro de esta imagen microscópica podemos ver la cromomicosis, no podemos ver las hifas, las conidios, que lo vamos a ver posteriormente. Siguiente diapositiva. Aquí lo vamos a poder ver de mejor manera, ¿no? Podemos ver hifas tabicadas, podemos ver también conidios, que tienen un conjunto de esporas, y las conidióforas, ¿no? Siguiente diapositiva. Dentro de la fisiopatología, cómo causa enfermedad la cromomicosis? Primeramente tenemos al hongo, ¿no? El hongo que por una inoculación traumática, es decir, por un contacto con el hongo, va a producir desarrollo de la micosis, ¿no? Puede ser por contigüidad, que poco a poco va abarcando más área dermática, o puede ser por desarrollo linfático, ¿no? Y es así mediante el cual va a causar su sintomatología. Siguiente diapositiva. Dentro del cuadro clínico que vamos a poder observar es que se presenta mayormente en extremidades inferiores, de predominio en el franco del pie. Está constituido principalmente por nódulos eritematosos o del color de la piel. Estas se encuentran agrupadas en placas verrugosas o vegetantes cubiertas de escamas, ¿no? Como se puede ver en la imagen, que parece una lesión de aspecto suariforme. eh, Tienen bordes activos y pueden presentar una atrofia central. La piel se torna acrómica con aspecto de papel
o de arroz, ¿no? Como podemos ver la parte de los bordes, puede afectar a todo un segmento. Suelen ser unilaterales, asimétricos y no pruriginosos. No pueden clasificarse por su polimorfismo y las lesiones son superficiales. Son de aspecto suariforme, como ya lo he mencionado, y tienen un aspecto de coliflor por su borde irregular y tienen un aspecto tumoral o aspecto de cicatriz. Siguiente. Aquí podemos ver algunas lesiones verrugosas, ¿no? Y podemos ver que su aspecto es un aspecto de coliflor que ha abarcado una grande zona y puede presentar también a nivel de las extremidades unas especies de verrugas, ¿no? El siguiente. Dentro de las complicaciones, generalmente suelen ser las infecciones bacterianas, ya que forman heridas abiertas y al formar una herida abierta va a ser mayor predisponente a que ocurra una infección bacteriana. En casos graves se ha visto que existe una deformación de la región de la extremidad a consecuencia de una fibrosis, ¿no? También se ha visto elefantiasis con el signo clásico del pie mugoso, ¿no? Eh, Hay que destacar también que no hay una curación espontánea y rara vez se observa carcinoma epidermoide. Eh, Eso no quiere decir que no se presente, ¿no? Sí suele presentarse el carcinoma epidermoide, como podemos observar en la imagen, y también puede presentarse un melanoma. Pueden presentarse una disfunción muscular y una anquilosis. Siguiente. Dentro de la histopatología que vamos a poder observar es que dentro del epidermis se va a poder ver hiperkeratosis, ¿no? También se puede ver acantosis o hiperplasia pseudoepiteliomatosa, ¿no? Como se puede ver en la imagen, ¿no? Dentro de la dermis se pueden observar granulomas curativos o tuberculoides con células gigantes de Langerhans. Y también se puede ver la presencia de células fumagoides, las cuales son pigmentadas y no necesitan tinciones especiales. Dentro de la histopatología, vamos a poder observar que cuando se hace un examen directo con un hidróxido de potasio, se pueden observar las células fumagoides. Y dentro del cultivo, se puede ver que existe una identificación de especie causal, ¿no? Dentro de la linfocentelografía, se puede observar que puede presentar un linfedema y dentro de los estudios moleculares nos ayudan a ver la identificación, la clasificación, la taxonomía y demás estudios del agente causal que puede causar este tipo de cromomicosis, ¿no? Como ya lo he mencionado, existen varios tipos de hongos que pueden causar la cromomicosis. Siguiente. Dentro de dentro de los diagnósticos diferenciales vamos a observar que debido a su aspecto y las lesiones que pueden causar, se pueden asemejar a múltiples patologías como los micetomas, la tiña del cuerpo, la esporotricosis, la tuberculosis verrugosa, la psoriasis, lo de la linfostasis verrugosa, ¿no? Pero hay que ver bien eh, cuáles son ¿no? Cuáles son las complicaciones más frecuentes, hay que relacionarlo también con un buen examen laboratorial. Dentro del tratamiento, el manejo depende de la especie causal, ¿no? Del grado de severidad de la infección bacteriana, si se le ha agregado a esta micosis una infección bacteriana y la respuesta inmune, ¿no? En etapas iniciales, generalmente, el tratamiento ideal es la extirpación quirúrgica y también puede utilizarse el 5-fluorouracilo, ¿no? Al 1%. En etapas avanzadas, no hay terapia eficaz, ¿no? Se suele usar la aplicación local de dimetil sulfóxido y calor. Y esto es de buen pronóstico, ¿no? También se usa vitamina D, puede ser solo combinada de yoduro de potasio. También se ha visto que existe mejoría para la, para las verrugas con, con ketoconazol y también con itraconazol, de 200 a 400 miligramos por día, ¿no? También se ha visto que hay cierta mejoría en un tratamiento de 6 a 24 meses con fluconazol. Siguiente. Ya. Dentro de la lobomicosis, esta lobomicosis
Se encuentra principalmente en medios acuáticos, especialmente en ríos y selvas, ¿no? Es una micosis subcutánea que está producida por un hongo levaduriforme, ¿no? Denominado Lacasia loboi. Este hongo, a lo largo del tiempo, ha cambiado de nombre, ¿no? Antes se denominaba el loba loboi. Se caracteriza principalmente porque puede producir lesiones cutáneas, nódulo-queloideas y verrugosas, ¿no? Eh, Hay que destacar también que estas lesiones se pueden presentar en todo el cuerpo humano de la persona que lo contagia, pero se caracteriza principalmente porque presenta unos nódulos queloideos crónicos y firmes que están en el pabellón auricular, la cual tiene una evolución lenta, no causa dolor y no suele comprometer la audición. El agente etiológico viene a ser el Lacaceae loboi, cual es un hongo de aspecto levaduriforme, ¿no? Siguiente. Dentro de la epidemiología, este va a estar distribuido principalmente en la región amazónica, con mayor predominio en Brasil, ¿no? Es decir, existe una mayor cantidad de pacientes infectados con la lobomicosis en Brasil. Suele presentarse también en zonas tropicales con gran precipitación pluvial, puede afectar también a los delfines y la mayor parte de los casos se presenta entre varones de 30 años y es menos frecuente en mujeres y niños, ¿no? Ya que a esta edad los varones se dedican a esto, ¿no? A trabajar en los campos, son agricultores o pescadores. Por eso tienen mayor facilidad de contagio. Dentro de la vía de entrada, este, la lobomicosis penetra a través de traumatismos cutáneos y su diseminación es por contigüidad. Su periodo de incubación no está definido aún y su patogenia. La enfermedad está restringida al tejido celular subcutáneo, pero en ocasiones se puede presentar lesiones distales al sitio de inoculación. Hay que destacar que este hongo no tolera los 37 grados. Siguiente. Dentro del cuadro clínico, como ya lo he mencionado, puede afectar a todo el cuerpo, pero tiene predominio en miembros superiores e inferiores, en el tronco y los pabellones auriculares. Dentro de su morfología, como se puede ver en la imagen, está constituida por varios nódulos queloideos bien limitados, ¿no? Brillantes, que no son eritematosos y en ocasiones se tornan de un color violáceo, no producen inflamación, a la palpación son duros y a veces producen telangiectasias. En casos muy crónicos se ha visto que se pueden ver la presencia de placas verrugosas, escamosas, vegetantes y ulceradas, ¿no? Y en algunas áreas se pueden ver hipopigmentadas y en algunas áreas hiperpigmentadas, ¿no? Generalmente no afecta el estado general del paciente y se reporta como una diseminación, ¿no? Eh, Aquí en la imagen podemos observar que en la mano se observan unas lesiones cutáneas múltiples, las cuales están constituidas, ¿no? Por nódulos. Estos se pueden apreciar que no está eritematoso, tienen bordes irregulares y algunas zonas están hipopigmentadas y algunas zonas están hiperpigmentadas, ¿no? Siguiente. Bien, dentro de la histología que vamos a ver en la lobomicosis es que presenta granulomas con células gigantes que contienen abundantes levaduras en cadenas, generalmente en rosarios, como podemos observar, ¿no? Agrupadas en forma de rosario, que son patognomónicas de la enfermedad. Entonces, si podemos observar dentro de la histología que presenta una especie de rosario, entonces vamos a decir que sí o sí es una lobomicosis. Dentro de los diagnósticos diferenciales, hay que ver también que se suele confundir mucho con el sarna, con el sarcoma de Kaposi, con los queloides, con la leishmaniasis cutánea, también con la cromoblastomicosis y con los carcinomas cutáneos. Siguiente. Bien, dentro del tratamiento, generalmente para la lobomicosis no existe un tratamiento farmacológico efectivo, pero se suelen dar varios antifúngicos como el ketoconazol, como el miconazol, como el trimetoprim, la fotericina B y la 5-fluorcitosina. Estos han demostrado beneficios, pero muy pocos beneficios.
La clofazimina ha evidenciado cierta actividad, pero requiere mayor estudio a largo plazo. Entre las terapias locales, cuando existe una, una serie de nódulos, se suele en etapas iniciales ver la criocirugía, ¿no? Ya que ha dado buenos resultados. Siguiente. Bien. Y finalmente vamos a hablar de los misotomas, ¿no? Los misotomas son hongos que se encuentran principalmente en el suelo, ¿no? Causan un síndrome anatomoclínico del tipo inflamatorio crónico, el cual depende de la inoculación traumática, ya que suele ser exógena de hongos o puede ser actinomicetos aeróbicos, ¿no? Y van a causar respectivamente la micetoma y la actinomicetoma, ¿no? Respectivamente. La localización más frecuente suele ser en los pies y se caracterizan principalmente por tener una tríada específica, ¿no? Esta tríada también sirve para el diagnóstico de la enfermedad. Suele presentar tumefacción, fístulas, gránulos dentro de los pies y son hongos o bacterias termófilas, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Que se pueden en la imagen observar fístulas, también una tumefacción en la imagen inferior y una serie de gránulos, ¿no? En la imagen superior. Siguiente. Dentro de la epidemiología de los micetomas, eh, estos son cosmopolitas, es decir, se distribuyen por todo el mundo, pero predomina una banda transversal paralela al trópico de cáncer, conocida como el cinturón del micetoma, ¿no? Ya que se presenta más en esa zona. Su hábitat se caracteriza por ser una zona subtropical o secotropical y generalmente se presenta en estaciones de lluvia bien definidas, en zonas donde existe una precipitación pluvial de entre 500 a 1000 milímetros, ¿no? Eh, y se suele presentar a temperaturas de 20 a 40 grados Celsius. El agente causal para los se divide en dos, ¿no? Puede ser un eumicetoma o puede ser un actinomicetoma, ¿no? Y ahí tenemos los agentes causales, ¿no? Por ejemplo, en el eumicetoma puede ser la madurale micetomais y demás, ¿no? Y en el actinomicetoma puede ser la nocardia brasileris. Siguiente. Bien, dentro de los factores predisponentes, generalmente las personas que tienden a presentar más los micetomas suelen ser las personas que no tienen un adecuado estado nutricional y no tienen un adecuado higiene, que tienen exposición al suelo, es decir, que andan en sandalias, descalzos, no caminando. Y esta es una enfermedad ocupacional, especialmente en campesinos que andan descalzos o que no usan sandalias, ¿no? La vía de entrada, ¿cómo es la vía de entrada? Los micetomas van a ingresar al organismo a través de traumatismos cutáneos, ya sea por heridas, pinchazos, con espinas, astillas o fragmentos de vegetales, los cuales estén contaminados con el hongo o la bacteria. Es por eso que son más comunes en pies y manos de personas que caminan descalzas trabajando en el campo, ¿no? Esa es la forma de ingreso. Y la patogenia, una vez haya penetrado, el agente causal se queda alojado en el tejido subcutáneo y desencadena una respuesta inflamatoria crónica granulomatosa, ¿no? Que forma una serie de nódulos y abscesos y con el tiempo estos drenan a la piel a través de fístulas y se van a eliminar los típicos granos, ¿no? Que son agregados de microorganismos. La infección progresa lentamente y puede destruir al tejido blando, puede destruir incluso el hueso, pero suele mantenerse localizada sin diseminarse sistémicamente. Siguiente. Bien, dentro del cuadro clínico, como ya lo he mencionado, pueden localizarse mayormente en los pies, ¿no? Presentando la actividad característica. Puede también presentarse en las manos y otras áreas expuestas. Suele presentar en el pie una tumefacción, la cual se puede observar en la imagen inferior. Esta tumefacción no suele ocasionar dolor, ¿no? Solamente existe un aumento del volumen crónico y progresivo. Pueden presentarse también nódulos o abscesos subcutáneos, las cuales van a evolucionar y van a salir los abscesos subcutáneos, ¿no? Por múltiples orificios que se van a originarse
o por múltiples fístulas que se van a originarse. Y suelen presentarse un drenaje purulento, como si inflamado y si infectado esta zona, existe una salida de exudados seropurulento, ¿no? A través de las fístulas. Existe una deformidad progresiva, ya que existe un aumento de volumen, un engrosamiento y destrucción local del tejido. Y muchas veces, incluso el tejido que se ha lesionado suele ser el hueso, ¿no? La evolución crónica y localizada generalmente es sin repercusión sistémica, pero puede afectar el estado general, ¿no? Ya que esta infección puede generar una inflamación y afectar el hueso y demás. Siguiente. Bien, dentro del diagnóstico, como ya lo he mencionado, tenemos a la TEA clásica en los pies que viene a ser la tumefacción, las fístulas y las salidas de granos. La localización típica principalmente es en las pies y en las manos. Dentro de un estudio directo del exudado de granos se observa, ¿no? En la microscopía con tinciones para ver las bacterias, ¿no? Permite diferenciar también el estudio directo de un actinomicetoma con un eumicetoma, ¿no? Se suele hacer cultivos también eh, para ver, ¿no? Cuál es el hongo que ha afectado, ¿no? Y para ver la identificación del agente causal. Dentro de la histopatología se ha visto que se puede presentar granulomas crónicos con abscesos y presencia de granos, y confirma la naturaleza del agente, ¿no? Si es agente fúngico o si es agente bacteriano. Dentro de las imágenes nos permite ver principalmente hasta dónde ha afectado el micetoma, ¿no? Si ha afectado a nivel del tejido o ya ha migrado al hueso, ¿no? Para eso se usa la radiografía, la ecografía y la resonancia magnética. Y el signo característico en la resonancia magnética suele ser el nódulo con punto central hipointenso. Siguiente. El tratamiento para los eumicetomas, los cuales tienen una causa fúngica, suele ser un tratamiento farmacológico prolongado con itraconazol y ketoconazol, ¿no? El itraconazol en una dosis de 200 a 400 miligramos por día en un tiempo de, puede ser meses o años, ¿no? Y el ketoconazol es menos usado y tiene una eficacia variable, ¿no? Dentro del objetivo, el tratamiento con los antifúngicos es reducir el tamaño del nódulo y controlar la infección principalmente. En en el actinomicetoma, principalmente como ya es de causa bacteriana, el tratamiento va a ser antibióticos prolongados, no se usan las sulfamidas y la duración puede ser años, ¿no? Según se vea la respuesta. Puede haber tratamiento quirúrgico, sí, también, ¿no? Pero esta tiene indicaciones, ¿no? Ya que principalmente suelen ser que tengan lesiones grandes, que puedan ser estas lesiones deformantes, que puedan ser refractarias al tratamiento médico o que tengan un compromiso óseo. ¿Y qué procedimiento se realiza? Se realiza una exéresis amplia, es decir, la eliminación completa del tejido afectado y puede combinarse con terapia antifúngica y antibiótica, ¿no? Para mejorar los resultados. Siguiente. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien, muy bien. Siguiente grupo.